Bueno, continuando entonces con el análisis del recurso extraordinario federal como el mecanismo a través del cual se accede a la competencia por vía de apelación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos que tener presente que este recurso extraordinario federal se encuentra regulado por el artículo 14 de la Ley 48, por la Ley 4055. También tenemos que tener presente el artículo 24, el inciso segundo del Decreto Ley 1285/58. Tenemos que tener presente también los artículos 256 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación y la acordada 4/2007, digamos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También, digamos, recibió regulación pretoriana, digamos, el acceso, digamos, por vía de apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de fallos como Rey versus Rocha del año 1909, donde se admitió el recurso extraordinario federal en contra de sentencias arbitrarias. Es decir, que la Corte también estableció, digamos, de manera, a través de su derecho judicial, a través de su jurisprudencia, admitió la competencia por vía de apelación de sentencias arbitrarias. ¿Qué son las sentencias arbitrarias? Bueno, vamos a dar un anticipo y podemos decir, digamos, que es la calificación que habilita el tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de cuestiones no federales, es decir, de cuestiones que pueden estar vinculadas a pruebas, a derecho común o a derecho local. Son decisiones jurisdiccionales desprovistas de todo apoyo legal, que están fundadas tan solo en la voluntad de los jueces y hay que tener presente de que tiene que ser de una entidad bastante grave, digamos, ya que no se admite que sea simplemente no se admite, digamos, de que la calificación de arbitraria para una simple interpretación errónea de leyes a juicio de los litigantes. Bueno, y el otro supuesto por el cual también se admite, digamos, por vía de apelación la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es en base a la doctrina de la gravedad institucional, que básicamente refiere que cuando lo resuelto afecta la supremacía constitucional o las instituciones fundamentales que se trata de garantizar, digamos, a través de dicha apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a órganos máximos judicial y constitucional de nuestro país. Bueno, después la otra modalidad, digamos, por la cual se puede acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la cual este órgano tiene competencia, es en los casos del recurso directo de hecho de queja por apelación extraordinaria denegada, conforme al artículo 24 del inciso cuarto del Decreto de Ley 1258/58 y el artículo 285 y siguiente del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, haciendo como una especie de repaso, digamos, de lo que venimos hablando, para afirmar o resaltar, digamos, los conceptos más fundamentales de la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenemos en primer lugar entonces una competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema, en donde la demanda se promueve directamente ante este tribunal, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son los casos que vimos, digamos, donde las provincias sean parte o esté comprometido, digamos, la responsabilidad o sean parte en realidad cónsules, embajadores, ministros plenipotenciarios de estados extranjeros. Después tenemos el segundo supuesto, que es la apelación extraordinaria, el recurso extraordinario federal, digamos, que nos da lugar a la competencia por apelación. Entonces tenemos competencia originaria, por un lado, y después tenemos competencia por vía de apelación. En este caso, digamos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende luego de la intervención de otros tribunales inferiores. Esta apelación, digamos, extraordinaria que se lleva a cabo ante el recurso extraordinario federal tiene determinados requisitos y se dan los supuestos, digamos, en los cuales las cuestiones tienen que ser de derecho federal, conforme lo establecido al artículo 14 de la Ley 48. El otro supuesto es en el caso de las sentencias arbitrarias, que es por vía pretoriana, digamos, la creación, digamos, de esta competencia, digamos, para la Corte. Después tenemos los casos de gravedad institucional y después tenemos el recurso de queja por denegación de recurso extraordinario federal.
Y después, dentro de esta vía de apelación, tenemos lo que es la competencia por apelación ordinaria. Tenemos entonces competencia de la Corte, por un lado competencia originaria y exclusiva, donde las provincias sean partes y donde sean parte también embajadores, ministros plenipotenciarios, etc. Después tenemos la apelación por vía de apelación, competencia por apelación, y de esa competencia por apelación se desprenden dos supuestos. Un primer supuesto, que es la apelación extraordinaria, que es el típico, digamos, es lo más común, digamos, es lo que más sucede a través del recurso extraordinario federal, que entiende cuestiones de derecho federal, que entiende sobre cuestiones de sentencia arbitraria o en caso de gravedad institucional, o subsidiariamente recurso de queja en caso de denegación de recurso extraordinario. Y después tenemos otro supuesto dentro de la vía de apelación, que es la competencia por apelación ordinaria, que en este caso funciona como una especie de instancia adicional a los tribunales federales de primera instancia y de Cámara. Tiene dos supuestos esta competencia de apelación ordinaria. El primer supuesto son causas civiles donde el Estado Nacional es parte. Y el segundo supuesto son las causas en materia de extradición. Volviendo un poquito, digamos, y profundizando, digamos, el supuesto más importante que tenemos de competencia por vía de apelación, nos vamos a centrar un poquito en el desarrollo, digamos, de la apelación extraordinaria, el recurso extraordinario federal, que está establecido y desarrollado en el artículo 14 de la Ley 48. Bueno, según esta norma, digamos, solo se pueden recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentencias definitivas o pronunciadas, sentencias que sean definitivas y que sean pronunciadas por los tribunales superiores de la causa, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Las causales, bueno, establece 3 causales esta norma del artículo 14 de la Ley 48. La primera causal se da cuando se cuestiona la validez de un tratado o una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, por ejemplo, los decretos del Poder Ejecutivo, y la decisión haya sido en contra de la validez, digamos, de esta normativa federal. Después, tenemos el segundo supuesto, cuando la validez de una ley, un decreto o autoridad de provincia se cuestiona por ser repugnante a la Constitución, tratados, leyes nacionales y se decidió a favor de la ley provincial. Entonces tenemos una ley provincial, digamos, que está siendo cuestionada por ser contraria, digamos, a la Constitución nacional o a los tratados internacionales o a leyes federales, y se decidió, digamos, de que esta ley provincial es válida. Bueno, un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, en aquellos casos en los cuales hay códigos fiscales de las provincias que establecen plazos de prescripción, digamos, que son distintos, más amplios, de mayor tiempo que los establecidos en el Código de Fondo. Acá tenemos entonces, digamos, una normativa provincial, digamos, que puede ser cuestionada como que está en contra o en contraposición, digamos, de lo que se establece en la Constitución, en los tratados o en las leyes nacionales. Bueno, y después tenemos el tercer supuesto, que se expresa de la siguiente manera, digamos, que en la norma dice cuando la inteligencia, es decir, cuando hablamos de inteligencia tenemos que entenderla de alguna manera como sinónimo, como sentido. Entonces, podemos leerla así: cuando el sentido de alguna cláusula constitucional, tratado o ley del Congreso se haya cuestionado y la decisión sea en contra de la validez del derecho privilegio en que se funda dicha cláusula, digamos, que está establecida en el ordenamiento federal y que es materia de litigio, como es este sería, digamos, el caso, o podríamos ejemplificarlo para tratar de dejar claro cuál es el supuesto. Podría haber sido, por ejemplo, es la situación que se da en el caso Edmejian contra Sofovich, donde el doctor Edmejian, digamos, de alguna manera reclamó, digamos, la vigencia del derecho de réplica. Presentó su demanda en un juzgado de primera instancia, se la rechazaron, apeló, se fue a Cámara, volvió a ser rechazado, digamos, y ahí, digamos, planteó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario porque se le había denegado, digamos, la validez de un derecho, un privilegio
que se fundaba, digamos, en las cláusulas del Pacto de San José de Costa Rica, que reconocían, digamos, el derecho a réplica en el derecho a réplica en el ordenamiento local. Bueno, entonces, teniendo en cuenta, digamos, lo que se expresa en el artículo 14 de la Ley 48, tenemos que tener presente lo siguiente. La doctrina ha desarrollado y ha establecido una clasificación, digamos, a partir de esta normativa, y esta clasificación surge entonces que podemos tener una cuestión federal simple, donde simplemente se está cuestionando la interpretación de una norma, y después podemos tener también una cuestión federal compleja, donde acá lo que se cuestiona es la validez de la norma, ya no solamente su interpretación. Y esta cuestión federal compleja se puede subdividir a su vez en una cuestión federal compleja directa, donde podemos encontrar un conflicto entre la Constitución Nacional y una norma inferior, y por otro lado, digamos, podemos tener una cuestión federal compleja indirecta, que se da cuando hay un conflicto entre dos normas inferiores. Si queremos poner un ejemplo, tal vez, de este tipo de situaciones, podemos ver, por ejemplo, casos en los cuales, por ejemplo, en la Ley de Defensa del Consumidor establece un plazo de 3 años y puede en alguna situación confrontar con la ley, por ejemplo, de seguros, que establece un plazo anual. Entonces puede surgir, digamos, digamos, en alguna situación particular, donde, por ejemplo, tal vez una persona, digamos, reclama su seguro en base a la Ley de Defensa del Consumidor, algún tipo de resarcimiento o cobertura, como es, y lo hace luego, digamos, del plazo de 1 año, amparado, digamos, en el plazo de prescripción que establece la Ley de Defensa del Consumidor, y la aseguradora intenta hacer valer, digamos, la Ley de la Ley de Seguros, que establece un plazo menor de prescripción, que es de 1 año. En ese caso vemos cómo puede haber un conflicto relativo al plazo de prescripción entre dos normas, entre la Ley de Seguros y la Ley de Defensa del Consumidor, y en ese caso, digamos, el juez tendrá que resolver, digamos, cuál de estas normas tiene, digamos, prioridad en base, digamos, a la compatibilidad que tenga con el ordenamiento constitucional.